venido, os damos la bienvenida al Ateneo. Muchas gracias por el... Lamentamos que alguien no esté aquí, pero tenía un compromiso en Tarragona, que hay que coordinar la actividad realmente. Y bueno, como ellos son profesores de lengua y literatura y poetas, yo mejor me callo y le dejo la palabra a ellos. Juan Valero va a presentar a David Ferrey y va a presentar su libro Un rostro muerto en el espejo. Muchas gracias. Mi nombre es Manuel, aunque significa Jesús también. Es un placer para mí estar con todos ustedes, también para David. Buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos para presentar el último libro del poeta granadino Ferrer Gutiérrez, David. Y bueno, quien más, quien menos conoce la trayectoria de David, que ha publicado hasta ahora 2 libros, Su voz sin fruto y Los ojos del frío. Echar agua y quitamos eso para que no... Sí, se os ve mejor a pasar. Perdona que te haya interrumpido. No pasa nada. Había cogido carrilla. Lo ponemos aquí que no se vea mucho, ¿no? Así. Pero por la botella por el libro. Para que se os vea mejor a vosotros. Los dibujos son de otoño, ¿eh? Y decía que es su tercer libro, que ha publicado Su voz sin fruto, Los ojos del frío. Su obra ha sido recogida en antologías las más importantes de su generación, de acuerdo, como un monográfico de la revista CEGE, también Última poesía crítica, de Alberto García Teresa. También su obra ha sido tratada, reseñada y comentada por investigadores de carácter internacional como los profesores Miguel Ángel García y Félix Martín Gijón. Y bueno, mi papel aquí es presentar brevemente al poeta y creo que resulta más interesante que sea el mismo el que pueda leer algunos poemas y quedar a nuestra disposición para ser preguntado. He preparado unas pocas páginas no excesivas que se titulan El temblor de otra caligrafía, David Ferrey y la poesía, que verán la luz, si cumple con su palabra, en la revista Olvidos de Granada durante los próximos días. Quien ha leído la poesía de David Ferrey, aun a riesgo de enfrentarse a los prejuicios de la banalidad o la sobreabundancia dominantes en la actualidad del género, sabrá que no se trata de una literatura sencilla, y de partida quede claro, damos por superado una dialéctica ya periclitada que enfrente, decíamos, una poesía supuestamente sencilla a otra poesía supuestamente difícil, que no deja de remitir, como ya podrán imaginarse, a otras dialécticas burguesas como forma-contenido, pureza-compromiso, público-privado, etc. Pero que sobre todo, sin alejar la cuestión del vigente significado de escribir poesía, su materialidad, contrapone la convivencia, y quizá, por qué no decirlo también connivencia, de una cultura humanista agotada o carente hoy de sentido, desde un punto de vista fuerte del término, y una cultura basada en la técnica, el capitalismo como única ideología posible en la vida conectada al ciberespacio. De este modo, siempre nos ha entusiasmado aquel poema de Álvaro Salvador, incluido en Fumando con mis muertos, bajo el título de SMEG. Algunas noches mi frigorífico se queja, dice al comienzo del texto, un fingido sujeto poético tan lacónico como tierno. ¿De qué se quejará mi viejo camarada? Quizá de que no tiene la potencia de antaño, de que ya no lo cuido como debiera hacerlo. Yo no puedo dormir, en el silencio de la noche, SMG se queja. Verdaderamente, esta lectura actualizada del Tempus Fugit nos da pie para comprender que, como la propia pasión por la literatura, el final de la batalla siempre suele conducirnos al consuelo de los camaradas más imprevistos, del enemigo, en el más común de los casos. Porque si viendo a Gabriel Ferrater y sus reflexiones sobre el lenguaje, todos poseemos ciertas supersticiones absurdas sobre la poesía, o una idea determinada de poesía, valdría la pena matizarse aquí, inútiles vicios sentimentales, en palabras de Vázquez Montalbán, las más sucias monedas, la traición, el olvido, en opinión de Ángel González. Y no deja de ser contradictorio que, pese al conocido y aceptado carácter minoritario del género, existan precisamente estas supersticiones absurdas como una verdad ya desleída, cuando esta formulación antitética, por el contrario, resulta un útil ideológico que explica precisamente la hegemonía de esa verdad y no de otra. Probablemente nuestra sumisa actitud ante la literatura,
tenga cierta semejanza con la descripción que Flaubert teje a propósito de la protagonista de Un corazón simple, uno de sus últimos cuentos, mediante, son sus palabras, una resignación animal y una veneración religiosa. Esa verdad es leída, entonces, una superstición absurda con una lógica cruel, y no olvidemos que tras la muerte de su señora, así nos lo recuerda Flaubert hacia el final de la narración, Felicitela lloró como no se llora a los amos. Solo que, como concluye Ferrater en su mencionada reflexión, muchos de nosotros sentimos la obligación de combatir estas supersticiones absurdas, o por lo menos olvidarlas, añade con su inteligente doble filo lingüista catalán, produciendo, y citamos sus palabras, una reacción irritada en la persona ingenua. Y aquí se encuentra la brecha decisiva a la que debe enfrentarse un poeta joven, que, como es el caso del granadino David Ferrer, ha contraído la firme decisión de tomarse en serio la poesía. Esta costumbre de mirar el mundo con el ojo izquierdo, parafraseando a Blas de Otero, y su compendio de geografía general. Puesto que no se trataría únicamente de pensar la literatura, sino también de afectar tanto esta irritación como ese rechazo que nos obliga a estrangular el cuello del cisne hasta asfixiar la blanca y aséptica norma literaria. Aquella lección aprendida en los libros de Bertolt Brecht, y nadie como Jiménez Millán ha logrado asumir, a propósito de un sujeto poético exiliado y fugitivo de su propia condición. Un temps, un fets, una estima, una idea. Un tiempo, unos hechos, una estima, una idea. Afirma Ovidi Montllor en Autocrítica y Crítica, sin esconder los agravios de esta toma de conciencia. Tinc un partit i una ideologia. Dic el que dic sense cap covardia, però també sé el preu de tot això. Més tard o d'hora m'arribarà sentència. Tengo un partido y una ideología. Digo lo que digo sin ninguna cobardía, pero también sé el precio de todo esto. Más tarde o más temprano me llegará sentencia. Mas aquí se presenta hoy Un rostro muerto en el espejo, el tercer título de una bibliografía poética breve y sosegada, construida desde sus inicios, ya lo hemos dicho, mediante Sudores sin fruto y Los ojos del frío, sobre las sólidas bases de un proyecto ideológico calculado. Un temblor de otra caligrafía, por recurrir a esa conocida imagen de Alberti, y lejos de dificultar una puesta de largo en sociedad, como hoy celebramos aquí, como así suele ocurrir en los casos de las trayectorias con una extensión resumida o incluso recién estrenadas, estos primeros pasos de Ferrer Gutiérrez nos advierten de una posición decisiva contra la cual se produce su literatura desde siempre antes. Y no saber cómo eres, solo conocer tu nombre, dirá en un texto deslumbrante de su primer libro. O dicho de otro modo, el historial literario de David Ferrer ya ha nacido con una toma de conciencia clara contra la ideología de la palabra poética y el inconsciente ideológico que nos construye a diario. Y no ha precisado, por mencionar solo algunos ejemplos reconocibles, salir a la calle para romper todos sus versos o enfrentarse a las garras de tanto tigre admitido. Finalmente, revolucionar su inconsciente ideológico, como así sucede Althusser. Pero no conviene buscar esta demarcación en amuletos evolucionistas y históricos tan socorridos para la crítica literaria tradicional como el tema o el contenido, sino que debemos descender hasta aquello que el profesor Juan Carlos Rodríguez denomina condicionantes objetivos en la producción de cada texto literario. Más que nunca, recordando aquel verso de Roberto Juarroz, ser no es comprender. Así se entenderá que la escritura de Ferrer Gutiérrez persiga ese hueco dejado por la contradicción, de nuevo Rodríguez, entre el paréntesis del significado y la verdad, una inocencia perdida, Pasolini, Rimbaud, etc., en esa infancia contada como un invierno propio o una herencia traicionada, de Sudores sin fruto y Los ojos del frío. Ese mismo rostro que el poeta dibuja ahora en su última entrega, el cuestionamiento de una subjetividad que siga hablándonos entre la espesa niebla de un reflejo imposible mediante una lengua muerta. Por estos mismos motivos, debemos tomar la imagen condensada de su título como más que un guiño pavesiano, brindado tanto a su escogida tradición de la otra sentimentalidad como a su maestro Juan Carlos Rodríguez. Precisamente
esos condicionantes objetivos del viento huérfano meciendo una ciudad sin rostro, las grandes alamedas vestidas de una extraña e irreconocible espera, la estampa brechtiana sin adornos o prebendas. Por citar de nuevo a Blas de Otero y sus Hojas de Madrid, allí donde la historia enciende su dialéctica. Al contrario, estos nuevos poemas de Ferrez también responden a la profunda reflexión que lleva a cabo Cesare Pavese entre las dos ediciones de su laboral Estanca, 36 y 43, dando como resultado su conocido diario, El oficio de vivir, que fue escrito entre los años 35 y 50, así como las dos poéticas tituladas El oficio del poeta, del 34, y a propósito de algunos poemas no escritos todavía, del año 40. Será durante este periodo, marcado por el exilio, la censura y la represión política, cuando el poeta italiano se consagra a la labor de aquello que llegó a denominar como nebuloso ideal de la imagen-relato. Si tomamos como base de lectura estas dos extensas poéticas, parece evidente que Pavese tropieza continuamente con el cerco de su inconsciente ideológico. No en vano, pretende superar la lógica interna de las literaturas burguesas, enfrentándose al que llama temido cancionero poema. Es decir, esa promesa de una subjetividad libre, mediante la cual nos vendemos de lleno al capitalismo. Por un lado, en noviembre del 34, y vamos a ir citando sus palabras, condena el género poesía, mientras que se propone meditar ex novo esa exigencia de la viril objetividad en el relato contra las miserias de la educación retórica. Aunque toda esta primera tentativa le conduzca irremediablemente a afirmar que aún no he salido de la dificultad porque el punto crítico de toda poética reside en esa preeminencia del yo que me parecía ver acompañarse un más desordenado juego de relaciones fantásticas. Y se cuestionará a continuación, ¿cuándo en definitiva la potencia fantástica se hace arbitrio? Por otro lado, 6 años más tarde, confinado por arresto político en Calabria, Pavese habrá resuelto en cierto modo la contradicción de ese espejo, de este espejo, sin rostro posible. Y cito sus palabras, pero no será cuestión de narrar imágenes, una fórmula vacía, como se ha visto, porque nada puede distinguir las palabras que evocan una imagen de las que evocan un objeto. Fin de la cita. Esa manera invisible que ensucia la vida y el lenguaje, como lo recuerda Ferrez en su poema Al margen de Sudores sin fruto. Es decir, y volvemos a Pavese, a sus palabras, será cuestión de descubrir una realidad no naturalista, sino simbólica, porque poemas y cancionero no serán, y aquí entra el punto decisivo, una autobiografía, sino un juicio. Y así deberíamos leer la compleja trama simbólica que David Ferrez ha sabido construir con maestría a lo largo de sus 3 libros, la poetización de la realidad de la explotación, según ha dicho el profesor Miguel Ángel García sobre nuestro poeta, aunque Pavese, por su parte, no se canse de prevenirnos. Ya sea en su diario, no se cambia la propia naturaleza, dirá el 5 de enero, como en Los mares del sur, su primera realización seria de estas expectativas. Y rescatamos un verso. Callar es nuestra virtud. Ustedes, a fin de cuentas, ya conocen mejor que nadie el temblor que produce producir otra caligrafía. Nadie puede abrir semilla en el corazón de su. Gracias. ¿Qué digo yo ahora? O ha destripado el libro ya, literal. Bien, daros las gracias al Ateneo, a María, a Salvador, por supuesto, que no puede estar aquí por coordinarlo. Y también gracias a Manuel por no solo haber hecho durante esta semana más kilómetros que el tren que te ha traído hasta aquí, bueno, mejor dicho, los trenes. Y bueno, que estemos aquí todos, reunidos, juntos, en familia, y que Manuel lea estas palabras, pues demuestra que no me equivoqué cuando le pedí que me hiciera el prólogo, básicamente. Porque ha sido, la verdad que yo siempre lo digo cuando empiezo antes de leer, que lo mejor de mis libros son los prólogos, cosas como son.
pero claro, es que pico muy alto. Miguel Ángel García, Félix, Pablo Manuel, es decir, no se puede pedir más. ¿Qué decir del libro? Bueno, este libro estaba supuestamente, si partiésemos de un determinismo luterano, estaba destinado a no salir a la calle, porque fue premiado hace unos cuantos años. Félix se acordará que estuvo conmigo en el acto, y bueno, yo también, aquí. Recuerdo el momento en el que fue como un fuego de artificio, porque allí había mucho lujo, mucho traje, mucho vino, mucha cerveza. Y en un momento determinado, el presidente de la fundación que me dio el premio vino a buscarme, estuvimos hablando un poco de lo que hacían en la fundación. Y recuerdo que le pregunté que cuando tenían previsto que saliera el libro, y él muy serio cogió la copa de vino, se enjuagó la boca, tragó y dijo que en ese momento tenían dinero solo para pagar el alquiler del local y el catering. Y no sé si al final lo pagaría. La cuestión es que después de manera en reiteradas ocasiones, esto fue en 2022, intentar que saliera para adelante, y viendo que ya había prescrito el plazo de 3 años relativo a, digamos, esa reserva que tenía la Fundación para quedarse con los derechos y publicarlo, pues surgió la idea con adelanto. El libro es verdad que no es tal y cual se concibió en el año 2022, es un libro que aunque hay poemas que estaban antes de la pandemia, pero digamos que cogió mucho brío durante la pandemia, y con toda esa crisis de alguna manera existencial que supuso, ¿no? Y a muchos sobre todo. Y al final, pues bueno, gracias a Cuadranta salió. ¿Por qué la imagen del espejo, del rostro muerto en el espejo? Porque al final yo creo que es algo, aparte de la lectura de Pavese, que durante aquella época estuve leyendo bastante, sobre todo era la idea de para representar de alguna manera esa inquietud que uno, yo creo que cualquiera de nosotros siente ante la intimidad de un espejo, cuando se mira. Esa contradicción que lo que hace es, ese momento, ese reflejo, que lo que hace es concentrar todas las contradicciones ideológicas de nuestro inconsciente cuando nos miramos. Esa manera de saber que somos nosotros, pero no reconocernos, o entender que hay una parte de nosotros que es un otro, por citar a Rambo, ¿no? Y bueno, si queréis dejo de hablar tanto y leo algún poemita, pero bueno, la idea básica era, más allá de lo que ha dicho Manuel, apuntes como tal del libro, yo no tengo más nada que añadir. Bueno, simplemente quizá ahondar en esa idea de que con sus virtudes y sus defectos, aquí no vamos a... ya son ustedes los que tienen que juzgar, que para eso son el público, los que pagan, como diría Juan Carlos. Yo siempre lo que intento es escribir desde la explotación social individual, y escribir o intentar acercarme a lo que considero que es una poesía materialista. ¿Qué es eso? Pues ya que la historia no juzgue. Yo hago lo que puedo, señores. Entonces, ya igual algún día tenemos la suerte de que Félix Martí Gijón nos haga una antología como había hecho a Javier Egea. No aspiramos a Imperial ni a Sol, y sin cobrar, efectivamente. Nosotros si quieren negociamos en nuestro caché, pero bueno, ya, en fin. Nada, simplemente pues si quieren empiezo y leo algún poemita. Me gustaría empezar, si quieren, por el principio, ya porque Manuel ha hablado ha citado esa idea de la lengua muerta. El primer poema, que se titula Grandes Alamedas, que bueno, si alguien ha leído la obra de Allende, algún día se ha leído las Grandes Alamedas, pues sí, cierto, porque de ahí. Porque de alguna manera creo que Allende, y creo que muchos de ustedes a lo mejor coinciden, más allá de la derrota del 68, Allende quizás es una de las últimas derrotas de eso que se llamó el socialismo, la utopía socialista o el comunismo. Como saben, fue brutalmente asesinado defendiendo su puesto. Y bueno, de alguna manera a partir de ahí, aunque ya antes se venía intuyendo, digamos que el marxismo y el discurso de la producción, la lucha de clases, pues se ha convertido en una lengua muerta. De hecho, aquellos que nos consideramos marxistas o que nos creemos que somos marxistas, pues somos restos arqueológicos, por así decirlo, ¿no?
y Pedro lo sabe, me asiento porque lo sabe. Y bueno, es un poco, quizás es un poema, algunos consideran que es un poco nostálgico, y no digo que no, pero yo confieso que echo de menos el no haber vivido quizá una época en la que pues, el lenguaje de la explotación, ya fuera subjetiva, objetiva, o social y personal, estaba más a la orden del día. El poema incluye una cita de un poeta, no sé si llamarlo anónimo o apócrifo, que creo que lo publicó en un blog, no, él no lo publicó, lo publicaron por él. Es como una especie de Garcilaso, porque yo creo que él entiende que publicar es rebajarse, ¿no? Es decir, que publican otros poemas. Y el poema es de Martín Gijón y empieza así, dice: por el camino viejo de la tarde te ha dolido la lluvia en toda la memoria. Grandes alamedas. Por las grandes alamedas, atravesando caminos extraños, has llegado aquí como si despertaras de la muerte. No es la tierra que sudaste, aunque sea la tierra donde yacen aún amortajados tus camaradas. Nadie tiende la ropa en el patio de vecinas. Nadie pregunta el precio del jornal mientras te consumen las caladas de un cigarro. No hubo libros ni cuadernos sobre los estantes, tan solo los escombros de una lengua muerta. De regreso, las grandes alamedas te susurran al oído una verdad irrefutable: nadie elige un amor, salvo la muerte. Bien, y de esta primera parte, que se me ha olvidado mencionar el nombre, Un sótano por dentro, que es un poco cogiendo la idea del Alberti, que de alguna manera es Alberti surrealista, que está leyendo a los psicoanalistas, que te quiere enseñar lo que es un sótano por dentro, esa imagen surrealista, como digo. Pues es un poco lo que plantea, es un poco indagar en esa subjetividad histórica, en ese inconsciente, ¿no? Y bueno, si queréis puedo leer se aceptan peticiones, ¿vale? También estoy yo aquí, cortar de no aburrir al público. Bien, este poema se titula Homo homini lupus y es un poco humanista, quizá. Lleva una cita de Miguel Hernández de la muerte acecha, de cuando, digamos, ese tono tan reivindicativo, revolucionario, se vuelve un poco más pesimista y empieza quizá a analizar el fenómeno bélico como algo deshumanizado, como algo que quizá a lo mejor, sin abandonar ese impulso revolucionario, pero ya como siendo más consciente de las implicaciones existenciales o personales e íntimas del conflicto. Y bueno, la cita de Miguel Hernández dice así: garras que revestía de suavidad y flores, pero que al fin desnuda en toda su crueldad. En el principio perdimos el verbo, después nos despojaron la conciencia, como el pan nuestro que faltaba cada día. Se afilaron los dientes y las uñas, agudizamos el oído y el olfato. Una vez alguien pronunció mi nombre, pero no contesté. El poema, de alguna manera, aunque ya he dicho tiene quizá un tamiz deshumanizado, cuando lo escribí o planteaba escribirlo, quería como hacer una alusión a lo que algunos consideramos que es el instinto de clase, ¿no? Esa capacidad que tenemos o que intuimos que nos explotan por nuestras condiciones materiales, por nuestra visión de clase, por nuestras condiciones laborales, pero quizás sin ser capaces de dar el salto, de decir hasta aquí, de organizarse, de tal manera que si llegamos digamos, a reprimirlo tanto, llegamos a ser seres totalmente que nos desconocemos, ¿no? Y es un poco esa idea de cómo el inconsciente ideológico nos va mermando y nos va convirtiendo en algo que no somos, por así decirlo, ¿vale? Y justo al lado
hay un poema que tiene una cita de otro escritor que no ha tenido la suerte de sacar más libros. Creo que tiene una novela por ahí. Espero que no gane el premio Planeta, porque entonces no me la leería, aunque imagino que espero que la saque pronto. Se llama Rubén Ortega, está por aquí, sacó un libro de cuentos hace unos años, muy interesante, la verdad, en nieve. La cita dice: no persigan las huellas del lobo en la nieve, pues solo él conoce los motivos. Y el poema se titula El eco de tus pasos. Apareciste de la nada, con ojos repletos de lluvia. Gota a gota te derramaste por las aceras, con la triste hermosura de un cuerpo acostumbrado a la derrota. Y recordaste los versos de Hermann Hesse conforme se diluía el eco de tus pasos. Una vida fácil, un fácil amor, una muerte fácil, no eran cosas para mí. Bien. Como a pesar de la desolación siempre hay un hueco para la esperanza, imagino que muchos de ustedes saben lo que es estar, no sentirse solo, sino estar solo. Quizá no hay una cosa más, en los años, quizá una de las cosas más que más he echado, que más miedo me da, es una cama cuando se va quedando tibia. Cuando sabes que hay un lado que no sabes que hay un lado que por lo que sea no se puede llenar y no sabes cuándo se volverá a llenar. O cuando la cama se hace demasiado grande. Imagino que, a ver, yo en esto soy cinturón blanco, pero entiendo que, como decía García Montero en un poema Nubela Grande, la luz es una luz negociable, ¿no? Ese momento en el que las parejas se encuentran en la cama matrimonial, por así decirlo, y cada uno pues ocupa su espacio, tiene su espacio, pero en convivencia, pues para mí es una cosa muy hermosa y que ya digo he empezado a valorar más con los años, sobre todo cuando tienes que estar lejos de la persona que quieres. Y bueno, el poema se llama, no hace falta que diga quién es, ya sabe a quién me refiero. Voy a intentar leerlo sin emocionarme. El poema se llama Áspera Tibieza y tiene una cita de Ángeles Mora que es muy esclarecedora. Dice: rara la tarde, la cama tibia. Y el poema dice así: buscar tu piel sin otra guía y luz que el instinto, sobre el lienzo de esta cama, donde el tacto desdeña su áspera tibieza, y no encontrar excusas para levantarse en esta fría mañana tan lejos de tu vientre. Bueno, Manuel, ¿alguna petición? No, ¿Seguro? más bien abrir el micrófono al público, Sí, por si quiere hacer alguna pregunta. Sí, o si quieren, si hay alguien que lo ha leído y quiere que Se admite ruegos, amenazas. también, extorsiones también. Si alguien quiere colaborar, intervenir. Está todo un poco frío. La verdad que sí. Hacemos como, sigo leyendo para rellenar un poco. Yo tengo hecho como que he preparado un par de preguntas que no tengo preparadas cada una. Si quieres lanzarlas. Claro. ¿Quieres lanzarlas? No sé, a mí siempre me ha interesado preguntarte que cómo se siente uno compartiendo con otras personas de su edad, si se diera el caso, que también escriben y publican, que no es lo mismo, y tan alejado al mismo tiempo, que no te ha dado la pasión para coincidir. Pues fíjate, es la idea de un poco como estar entre dos trincheras. Es decir, yo sé cuál es mi trinchera ideológica, agradezco que haya gente que dentro de lo que podríamos llamar históricamente lo que es el compromiso y lo que es quieren consolidarse en el compromiso social o la poesía crítica, yo agradezco todo eso, sobre todo a Alberto, por ejemplo, que me hizo la sinopsis de la contracubierta. Yo agradezco muchísimo su camaradería, a pesar de las diferencias que les hay, ¿no? Por citar un caso. Yo, a ver, me siento más cercano quizá a poetas mucho más, voy a decir, adultos, mayores.
entre otras cosas quizás pues, porque he estudiado aquí. Y tuve la suerte, o la desgracia, porque me crucé en la universidad, me crucé con Juan Carlos, y luego me crucé con Miguel Ángel, que ya se fue con... Y Miguel Ángel me enseñó a leer a Juan Carlos también, eso hay que agradecérselo. Y a partir de ahí me fascinó, y ahí sigo. Y por suerte pues hemos encontrado más camaradas, Félix, Rubén, el propio Manuel, que está aquí presente. Pero sí es verdad que en lo que respecta a jóvenes, quizá a lo mejor no hay una serie de autores o poetas que sigan, que tampoco es cuestión de dogma, ni de dogmatismo, ni de fanatismo, pero sí es verdad que quizá la poesía contemporánea, aunque sea dentro de lo que podríamos llamar el compromiso, pues está otras cosas. Y bueno, pues yo ya digo, yo me siento muy orgulloso porque creo que al final, dentro de lo que cabe, cuando vengan los nazis, no van a hacer distinción, pero, aunque se debe decirlo, pero sí es verdad que quizá es complicado situarse también. Que pensar que, por ejemplo, en Granada, pues esto es un oasis, pero sales y bueno, tú y yo lo vivimos el otro día en la Complutense, que estuvimos muy a gusto con David Becerra y... Casi nos pilla por un día. No sé si... Sí. ¿Sabes a qué me refiero? Y claro, ahí te encuentras ese pequeño paraíso ahí en la Complutense y está muy a gusto. Pero es verdad que luego mencionas la palabra maldita, marxismo, lucha de clases, el cociente ideológico y en otros ámbitos que quizás los que se mueve la poesía actual, la novísima poesía actual, la poesía más joven, pues igual no, son más, tienen estas inquietudes, ¿no? Son totalmente válidas y dignas y muy respetables. Y hay un montón de poetas jóvenes que son fantásticos. Pero quizá esa idea de grupo o de cohesión, pues quizá no es desechar falta, por así decirlo. Pero no es como un reproche, sino simplemente una habilidad. No sé si tú has tenido esa sensación alguna vez. Tú ya tienes Puede ser. tu bagaje. El protagonista eres tú. De otra forma, sí. Si no, el público se enfría. Vale, ahora sí queréis de la segunda parte, que se titula, bueno, voy a leer el 2 de noviembre, que es un poema, ahora que ha sido de los santos, que es un poco también, que lo titulé el 2 de noviembre porque quizá, no sé si ustedes han pasado alguna vez por un cementerio después de que sea el Día de los Santos, imagino que sí. Es verdad que el Día de los Santos en un cementerio no parece un cementerio, parece más, pues, da mucha alegría, ¿no? Pero claro, luego acaba el día 1 de noviembre y salvo algún rezagado ya más o menos hasta el año que viene. Y a mí me gusta más pasear ya cuando no hay nadie y estar solo y pensar y pasear. También un poco pensando en esos compañeros que están todavía en fosas y otros que ya no lo están. Porque durante muchos años su familia ni siquiera sabía tener un sitio donde llevarle flores. Bueno, salió este poema, 2 de noviembre. A los días mojados les debo mi profunda vocación de solitario, retales de cipreses, crisantemos y azucenas, nada en un charco de agua y amoníaco con el que alguien limpiaba las tumbas y los nichos. Yo, que nunca tuve cementerios donde llevarte flores, recorro los cementerios y descubro tu nombre en cada lápida. Bien, y ya pasando, si queréis, a la... ¿Quieres soltar otra pregunta, Manuel? ¿Ya tenías ahí? No, ¿Seguro? Bien, ya por no aburrir, vamos a saltar a la segunda parte, que se titula como el título del libro, Un rostro muerto en el espejo. Imagino que todos ustedes saben lo que es un patriota de pandereta. Hace poco creo que estuvo por aquí un tal Vito Corleone, ¿cómo es el Vito Killer? No sé. Tío que iba ahí, creo que
creo que gracias a él, Antonio Maestre es campeón de lanzamiento de micro, va a ir a las próximas Olimpiadas de la selección española o algo así. En fin, que eso. Me hizo mucha gracia porque, bueno, ahora, por costumbre, no sé si ustedes alguna vez han paseado por, imagino que sí, por una ciudad de estas, barrios en los que hay un montón de banderas monárquicas. A mí no me gusta llamarle la bandera de España porque al final es una bandera monárquica, la bandera española de la República tan española como la que tenemos ahora, aunque no me guste. El caso es que me hace mucha gracia porque muchas veces voy a las tiendas regentadas por asiáticos, por extranjeros, y veo pues, el típico vecino de arriba. No sé si se acuerdan del primer disco de Sabina, Inventario, que le dedicó una canción a su vecino de arriba, que era un falsa retrógrado bastante casposo. Es una joyita de Sabina que lástima que no la cante actualmente. Y bueno, ves a ese tipo de personas estrafalarias ir a una tienda de asiáticos, a los que si él pudiera le gustaría, y comprar su banderita para colgarla en el balcón. Y bueno, como aquí todo el mundo tiene que comer, hasta los pobres asiáticos que montan tiendas de artículos variados, pues les dediqué un poema que se llama Sentimiento Nacional. Un patriota ondea una bandera que compró en un bazar chino, que cosieron por 2 duros un par de niños turcos para un fabricante de banderas acusado de evasión fiscal. Estuve pensando en titularlo La Escopeta Nacional, pero Berlanga se me adelantó y entonces, bueno. Y Y Rubiales. Sí, bueno, Rubiales también creo que va a ir a la Olimpiada, ¿no? Eso de esquivar huevos últimamente, nada, pues suerte. Desde aquí, es que es paisano, ¿no? Pero bueno, yo tuve no sé si la suerte o la desgracia de nacer en Motril, entonces pues lo de Rubiales ya... Bueno, creo que incluso una vez estuve cenando con él y no lo sabía. Porque, claro, esto no lo sabe mucha gente, pero bueno, mi tío, mi hermano de mi madre, fue jugador de fútbol no profesional, estaba en una peña de fútbol, y cuando hacían la típica comida de verano, cuando acababa la temporada, invitaban a un ilustre jugador de fútbol. Rubiales, antes de ser un personaje casposo y entrañable, pues jugó al fútbol, no sé en qué equipo, imagino que, no sé. Puede ser, claro, tú es que eres de Alicante, lo tienes que conocer bien. Total, que dejó el campo con los despachos, pero cuando todavía era un jugador de fútbol, recuerdo que una vez yo acudí a esa cena y creo había un señor sin pelo, alopécico, que le llamaban Rubiales. El caso es que, bueno, por seguir un poco por esta línea, y viendo que, según el señor Santiago Abascal, quiere expulsar a 8 millones de personas, le dijo Rufián que iba a empezar a trabajar, si lo hacía, espero que lo haga en algún momento. Escribí también a raíz de los últimos... bueno, es un poema que se empezó a gestar en realidad cuando se producen sobre todo las migraciones en Siria, los campos de refugiados, aunque bueno, con los últimos saltos a la alambrada creo que ha cogido bastante sentido, y se titula Pasaporte. Según datos del Ministerio del Interior, en los últimos meses más de 1000 migrantes han buscado refugio sin éxito en los márgenes difusos del océano. Según el Ministerio de Industria y Turismo, solo en el último mes, España ha recibido 1 millón de visitantes dispuestos a bañarse en esas playas a las que no llegaron los migrantes. La dignidad en este país es un pasaporte. Yo quisiera hacerte una pregunta sobre Rubiales. No. Gracias. Mientras se lanza esa persona a la que siempre le damos un sobresueldo, ¿no?, que tenemos contratada para que inicie las preguntas. A mí me gusta especialmente en tus 2 primeros libros el recurso de la memoria, de esa inocencia fingida, y que se nota que sobre este libro, sobre todo en este libro, que para mí cierra un ciclo con respecto al siguiente libro, que no diremos cómo se titula, por si algún personaje literario busca una excusa para descartarte. Ha quedado finalista, hay que decirlo, que su siguiente libro ha quedado finalista en 2 ocasiones en el Premio Internacional. Y que ya para mí existe una madurez en la que se concibe el libro como concepto, el concepto del libro,
aunque aquí se finge eso que hemos hablado de Fabio Será a partir del carcelero poema. Y yo no sé si buscar esa pérdida de inocencia o de memorabilia, o cómo te lo has planteado, y yo conozco a algunos entresijos personales que les podría comentar, pero sí que me interesa mucho, porque me gusta especialmente sobre todo de tu primer libro. Fíjate, el primer libro, claro, cuando Que se titula Sudores sin fruto, que es un verso de Lorca, que para mí es quizá la imagen más gráfica, pese a que Lorca a lo mejor no era un marxista empedernido, pero yo creo que hay pocas imágenes más gráficas que esa sobre lo que es la plusvalía, ese trabajo del que no se recibe, digamos, beneficio alguno, ¿no? Y que lo que hace es la base de la desigualdad de clase. Claro, cuando yo empiezo a escribir e intento escribir desde esa idea de la otra sentimentalidad, la necesidad de romper con el inconsciente y tratar de alguna manera me veo o siento la necesidad de decir, necesito primero, en ejercicio propio de romper con el inconsciente, necesito conocer quién soy, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del inconsciente ideológico, es decir, cómo se ha construido la historia individual en dialéctica con la social, pero siendo consciente también de que la memoria te juega malas pasadas, y de que la memoria, como ya pues está en la poesía de Ángeles Mora, en Ficciones para una autobiografía, pues no deja de ser también una invención. Si a eso lo juntamos con el concepto de Justo Navarro, de que la memoria feliz es una memoria llena de olvido, o por decirlo con Benedetti, del cual tú hace poco diste una conferencia aquí en Granada, ¿no? En el Congreso de Marxismo Americano, de que el olvido está lleno de memoria, pues consideraba importante y fundamental empezar a revisar episodios incluso personales, pero ya desde otra perspectiva, no quizá idealizado desde esa idea de la infancia perdida, sino más como una infancia en la que ya, aunque a lo mejor no eras consciente en ese momento, ya estabas viendo cosas que de alguna manera alimentaban eso que luego, digamos, ese instinto de clase, el consciente está ahí, pero claro, ya desde la conciencia de clase que te da el marxismo ya puedes empezar a revisarlo, indagar y a reelaborar o reconstruir la memoria o, digamos, como diría Freud, con esa vela ir alumbrando esas oscuridades, esas sombras. Y bueno, el poema siguiente, de hecho, que se titula El arte de tejer, va un poco también en esa línea, aunque personalizado en una figura muy importante para nosotros que, por desgracia, pues es una cosa, no sé si enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, si cuando vives de cerca te impacta bastante y te genera un impacto fulminante esa capacidad del ser humano la mente ya no sabe ni quién eres, ¿no? Es decir, es como un ser sin historia, como si no supieras quién eres, ser peluznante. Y bueno, reflexionando un poco sobre esa idea, sobre la memoria, sobre la historia personal, la identidad, salió un poema que es El arte de tejer, que tiene de hecho una cita de una paisana tuya, no sé si te sonará el nombre, Paca Aguirre, puede ser, creo que está empezando ahora una carrera fulminante, creo que va a dar mucho de colaborar en las próximas décadas. Y bueno, el poema se llama El arte de tejer y dice así: volviendo del trabajo, he pensado que estarías en el salón, sentada en tu sofá, con la luz de la ventana abrazando tu rostro. Me acerco a ti, pero me miras extrañada, como si me conocieras de siempre sin un porqué, y agachas la mirada para seguir cosiendo, dispuesta a zurcirle las hebras a un corazón en blanco, sin historia.
No sé si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario. Sí. Bueno, ahora Manuel es ahora profesor de Zaragoza, pero tú has del instituto, hasta el instituto, ¿no? No. No has hecho en el instituto, pero tú sí, ¿no? Sí. Los jóvenes como que son propicios, ¿no? A ver, recuerdo que una vez estábamos dando el barroco, y bueno, íbamos a leer un poema de Quevedo, levanta la cabeza un niño. No me digas que lo confundieron con... Claro. Profe, ¿no será quédate? Digo, la noche sin ti duele. Nada, a ver, claro, es que tienen TikTok, entonces no puedes competir. Es muy difícil. Quizá yo lo que más que poesía me he encontrado gente pues, que escriba narrativa o escriba quizá, digamos, un conato de poesía confesional. Y gente que necesita decir cosas, decir algo, o darle un sentido a esa idea del sentido vital a través de la escritura, pero se quedan ahí. No, en el momento en el que tú ves esa inquietud y tratas de orientar en el sentido de pues haz estas lecturas o este verso, mira aquí y tal, que como si le cambias el acento, o tratas de... se cierran, por lo general. El año pasado, en un centro en el que estuve, tuvimos la suerte de que con un compañero, por el Día del Libro, pues organizamos un pequeño recital. Hubo bastantes alumnos, pero que leyeran algo suyo, íntimo, personal. Bueno, acaso un chaval hizo una especie de versión del soneto 23 de Garcilaso, que él había metido cosas, pero está la cosa muy mal, por desgracia. Pero es que claro, yo pienso que a lo mejor no podemos competir. Es muy difícil. No sé, y me apena porque luego, no sé, muchas veces, pues, cogiendo poemas de Ángeles Mora, de Javier Egea, los trabajas en clase, te pones con ellos y me gusta y tal, me parece interesante, que normalmente se queda ahí, en la anécdota. Luego salen al patio y están hablando de... De Quevedo. Sí, correcto, de Quevedo, pero no del Quevedo que quisiéramos hablar. A ver, es verdad que yo admiro a mis compañeros de la enseñanza pública, sobre todo de la enseñanza pública normal de niños, porque es brutal. Pero es muy difícil, tiene que ser alguien que quizá desde niño los padres encuentren en la lectura una especie de refugio, de guarida inútil y que el entorno también le fomente, si no, es prácticamente imposible. Es muy difícil. Se hace lo que se puede, pero es importante por eso intentar organizar un poco pues esos recitales, que haya autores que visiten el centro para motivarles, pero es muy complicado. Se intenta, se hace lo que se puede, pero ya digo, con TikTok y las redes, la poesía que tenemos poco que hacer. Sí. Pedro, ¿quieres decir algo? Pregunta, Pedro, pregunta. Pues claro. Venga, Comentario. comenta. Digo, en la línea de lo que has dicho, yo creo que he hablado contigo alguna vez Sí. de una persona que es poeta, en este caso almeriense, y que tiene publicado alguna cosa en la Universidad de Almería, se llama Elena Carrilero. Me suena mucho. No. Sí. Me suena el nombre, pero no me Elena Carrilero es la hija de mi hermano. De mi hermano. Sí. No puedo seguir. Y ella, en este caso, desde pequeña, a diferencia de su padre, le gustaba mucho la poesía, la lectura, la música. De hecho, aparte de publicar una poesía para el libro que ha publicado por la Universidad de Almería, ha hecho una tesis doctoral aquí en la Universidad de Granada, en el departamento de la Facultad de Ciencias de la Educación, y ha tenido una experiencia con un aula de alumnos de Pino Puente.
sitio complicado, donde los años, con la idea de la pregunta que hacía ella, ¿no? De a ver cómo enganchar a los alumnos en el tema de valor de la poesía, como, a ver, como expresión personal de los problemas que hay de alumnos y tal. Ella, como experiencia de esa tesis, planteaba la sorpresa de haber conseguido unos niveles de adhesión por parte de sus alumnos a través de un procedimiento que no sé si alguna vez lo hemos hablado nosotros, de primero plantear todo el tema de la poesía como canon, de la expresión a través del lenguaje de la vida y de la sentimentalidad, no otra, sino la propia de querer, no sé qué. Y entonces, claro, entra ahí y te encuentras eso, ¿no? Entonces ella había hecho una especie de intento de, primero, que fueran capaces de llevarle, lo que tú hacías un poco, contabas ahora, ¿no? De llegar a un encuentro con un conjunto de alumnos y intentar que ellos, de alguna manera, intentaran hacer alguna y tal. En ese conjunto extraño, digo, por situarlo en Puente y hace un poco tiempo, había bastantes chavales que en las redes habían escrito su propia poesía. A ver, ¿qué poesía? Se había encontrado, bueno, pues, lo que podemos encontrar. Entonces, el intento era, vale, tú has expresado ahí lo que es cuando habláis del subconsciente producido, o sea, subconsciente como algo ajeno a nosotros producimos nuestro propio subconsciente, lo producimos en relaciones con nuestra situación social y nuestra situación en donde nos ha tocado vivir, y ese subconsciente al final termina siendo como una conciencia extraña. No vamos a entrar en eso porque necesito ver esto. Pero que ella lo que hacía era coger a una serie de poetas, algunos de ellos muy recientes, que habían tenido contacto con situaciones complicadas en distintas zonas del mundo. La globalización lleva a eso. Entonces, gente que había tenido que seguir viviendo de ciertas zonas rojadas, de temas relacionados con algunas otras tal, y que muchos de ellos, la mayoría de ellos, solamente tenían poemas en la red, sin publicaciones a nivel de tal. Entonces, se lo había hecho llegar como diciendo, ellos son iguales que vosotros y han vivido una realidad muy diferente y se expresan a través de esta poesía mandada a la red y abierta y tal, y claro, los niños se veían enfrentados a eso e intentando decir, bueno, si tú estuvieras en esa situación, ¿qué podrías escribir? ¿Qué no podrías escribir? Dice que una de las conclusiones de su tesis es que consiguió interesar a bastante del grupo que había estado trabajando en clase, ¿no? Y que a través de esa especie de gente de su edad participando en las redes, expresando sus emociones y sus situaciones complicadas en términos de género, en términos de minoría, en términos de tal y cual, que algunos habían dicho sí, pero esos son gente, y me contaba ella, y contaba en la tesis, que a través de eso había conseguido que empezaran a leer, por ejemplo, a una profesora de universidad, no, de instituto, que había perdido a su padre en el primer momento de la guerra civil, de la saca y de ese tipo y tal, cómo ella había vivido todo aquello, eso sí estaba publicado, eso no me acuerdo, era una niña, y tal. Y entonces los niños decían, pero esto era lo que entonces ahora está pasando con respecto
a estos chavales jóvenes que se expresan a través de las redes en situaciones tal y cual y que a mí me han interesado porque yo accedo por el mismo camino. Pero a lo mejor es el método, ¿no? Probablemente. En cómo le hacemos llegar a ellos. Perdón, yo puedo intervenir un momento. Que yo soy profesor de conservatorio. Se puede hacer un paralelismo con la música. Fijaros lo que ha pasado con el fenómeno Rosalía, que a mí no es una cosa que me llame mucho la atención. Pero fijaros, en los últimos días, por lo visto, han crecido los oyentes jóvenes de música clásica, de barroco, de clasicismo, de romanticismo, gracias al disco ese, ¿no? Porque han escuchado por primera vez un cuarteto de cuerda, un coro, y han descubierto lo auténtico. Cuando los chavales descubren lo auténtico, sea en donde sea en el mundo occidental, sea en el mundo lo que sea, abren su alma y se descubren y se sorprenden, ¿no? De eso que estaba ahí y era una cosa de viejo o de... Claro. Sí, ahí Porque no saben el que Tú, en este caso ya decía, ahí había que leerse a la poesía clásica, no sé cuánto y no sé qué. Y decía, bueno, pues si no ha tocado este martillo, pues no ha tocado. Pero si lo hacía llegar a través... Yo con los compañeros lo hablo muchas veces y yo me veo y nos vemos muchos como el barco del Titanic, ¿no? Es decir, sabemos que los conservatorios y todo esto desaparecerán con el tiempo. O no, para que no, pero hay una cantidad de niños allí estudiando el clarinete, con el violín, con el piano, tocando sonatas, tocando cosas que están totalmente ajenas a su mundo. Y sale una tal Rosalía, hace ahí una cosa que no ha descubierto América. Si alguien en el mundo del pop lo descubrió fue Queen, cuando hizo Bohemian Rhapsody, ¿no? Ya lo viste, hizo eso, mejor hecho todavía. Pero coge una amalgama ahí de cosas que para nosotros, la música es una cosa muy simple, ¿no? Y se quedan los niños flipados, hablando vulgarmente. Ella, yo no sé si era demasiado optimista y yo no tenía la posibilidad de tal, pero estaba asombrada de la audiencia que ha tenido y la respuesta para llegarle luego a una poesía, claro, comprometida, no sé cuánto, no sé qué, porque partíamos de guitarra, que los niños del principio rechazaban por el canon, por no sé cuánto, no sé qué. Pero si le entrabas por el lado de... Hay que entrar por el TikTok o lo que Sí, sea. es verdad que hay casos, por ejemplo, con el tema del rap, sí entra más fácil. O con el tema de, pues eso, coges, yo recuerdo algunas veces el poema que tiene Rosalía, de hecho versionado, que antes hizo Enrique Morente, que aunque es de noche, se lo pone, dando por ejemplo la poesía renacentista, se lo pone, es la canción de Rosalía, alguien sabe el autor, no sé qué, lo lee, no sé cuánto, y luego le genera asombro y dicen, joder. Pero claro, parten de la base de que Rosalía es un referente, entonces si Rosalía le ha hecho caso a este escritor... En su momento, ¿cuánta gente descubrió a Hernández y a Machado por Serrat? Por Serrat. Si no llegase por Serrat, habría mucha gente que seguramente no lo habría leído. Sí, sí. O Paco Ibáñez, a Galopar de Alberti, o Palabras para Julia. Claro, es cierto que quizás hay que afinar más el método, pero y ya aquí Pero el método me voy a poner mirando al destinatario del mensaje, no... no lo que le guste al profe. Claro, la clave está en si después de rellenar tropecientos anexos, cuando tengo que estar preparándome las clases, cuando tengo que estar preparando la reunión de mañana porque tengo no sé qué, porque viene el inspector, porque viene fulanito, es decir, si tenemos 25 o 30 horas de permanencia en el centro y cuando estamos fuera no podemos preparar las clases, pues claro, te ves en la tesisura de decir, ¿qué haces para mañana? Porque claro, con el mito, si la vocación está ahí, pero no todos podemos ser Antonio Benaiges. Ya quisieran. Porque no tenemos el... Ya digo que es cierto. El problema es el método, por supuesto, hay que adaptarse. Pero sí es verdad que si quizá tuviésemos capacidad para hacer más, porque al final, muchas de las veces, no llegas a conocer al alumno como tal. Entonces tampoco sabes cómo entrarle. Porque si tienes un grupo de 15 alumnos, yo recuerdo el año pasado, uno de los días más emotivos que tuve como docente, fue un grupo con 15 chavales abandonados de la vida, la mayoría marroquíes, familias complicadas. Me llevé las poesías completas de Francisco Rico, en el que aparecen jarchas transcritas en árabe clásico, y los niños asombrados, y digo, venga, tenemos que intentar traducirla y pasarla al español, y eso fue un par de sesiones maravillosas.
porque de alguna manera también sentían la idea de nosotros pertenecemos a esto también. Es decir, nosotros somos parte de esto, o lo hemos sido anteriormente. Entonces, claro, cuando intentas, en la medida de lo posible, acercarte a ellos, puedes conocerlos, no eres el pesado de lengua que quiere que aprendas a leer o a escribir, o que tengas que leer y tal, cuando puedes, digamos, mantener una relación más cercana a los alumnos, pues es más fácil variar el método. Si simplemente eres el señor que tiene que llegar al aula y mantener una jerarquía, porque uno se ha levantado, coge una silla y se la tira al otro porque se ha metido con su madre, pues evidentemente no puedes. Pero sí, es variar el método. Quizás en otros contextos... En este caso te contaba que era un ensayo de alguien que sí, una no. vocación que está haciendo una práctica, pero que se pero esos niños lo disfrutaron. Sí. Y seguramente la profesora cogería apuntes en el sentido de, pues ya sé por dónde les puedo mostrar. Pero claro, si tienes 30, 35, y al final la educación no deja de ser un barco que se hunde también. Es difícil. Sí, es un barco que yo creo que se va, sobre todo la educación pública es un barco que yo creo que se está hundiendo. Se hundió hace mucho tiempo. Sí, no, claro, yo lo veo desde donde se tenía que hundir. Sí, pero me refiero a que yo ahora mismo, por ejemplo, yo voy a salir de aquí y estaré pensando en que tengo que rellenar un papel tal y que tengo que subirlo antes de tal, antes de poder pensar en que, bueno, ¿y cómo puedo? Si me asusta más o no sé, me amedrenta más digamos, la consecuencia que puede tener no tener un papel cuando eso debería ser lo último, que un niño se vaya a su casa y no haya sido capaz de aprender a leer. Y eso es una a mí como docente y un montón de compañeros nos da mucha rabia. El simplemente hecho de poder decir en una clase y explicar el Quijote, con lo que es el Quijote, y entender, pues, como diría Juan Carlos, que ahí está todo, está la idea del sentido de la vida, esa idea de la libertad sin explotación, es decir, simplemente con poder leer al Quijote, aunque sea un capítulo, poder dedicar una clase a eso y hacerlo con ellos, que tengan cada uno un libro, que lo abran, que lo toquen, que puedan trabajar en grupo, que puedan... Pues sería maravilloso. Sería maravilloso. De todas formas, por no perder la esperanza. No. ¿Tú no crees que el capitalismo morirá de éxito? Reventará. El otro día no recuerdo a quién se lo escuché. Yo creo que hoy en día somos capaces, y sobre todo esto con el cine de ciencia ficción catastrofista se está viendo, yo creo que a día de hoy vislumbramos más la desaparición de la especie humana y la erradicación del mundo tal y como lo conocemos que la desaparición del capitalismo. Sí, a ese grado de pesimismo he llegado. Sí, yo veo más fácil que se extinga la humanidad a que acabemos con un modo de producción capitalista. Ojalá lo veamos. Eso significa que lo veremos pronto. Pero bueno, estamos habrá que seguir dando la batalla, estamos en la lucha. Lo que pasa es que, bueno, eso también lo dijo Rufián hace poco, ¿no? En vez de ayudar a la gente a llegar a fin de mes, estamos debatiendo, estamos diciéndole cómo piensan, o estamos debatiendo sobre el sexo de los ángeles cuando las condiciones materiales pues, no son las que quisiéramos, o las más adecuadas para ellos. Ojalá tenga razón. Yo creo que llegará, ¿no? A lo mejor no lo vemos, pero llegará. Ojalá. Y tendrá otra cosa que tendrá el nombre que tenga, pero... Hombre, mientras que acabemos con la explotación, con la libertad para explotar, yo me apunto a lo que sea. O sea, si hace falta, me apunto a Caritas. No tengo problema. Bien, Manuel, ¿tú querías...? No, solo quisiera añadir que no creo que el alma pueda abrirse y cerrarse, y tampoco conozco otro valor de la poesía que sea el valor de la explotación. Y quizá habría que empezar por no diferenciar la poesía de otras prácticas como son el amor, la amistad, o simplemente Bien, pues, para centrar el discurso que aquí se ha pretendido. Sí. Bueno, yo ya por último, si queréis podemos seguir debatiendo ahora. Me gustaría cerrar el recital con el poema que da nombre al libro, que se llama Un rostro muerto en el espejo, y tiene pues, una cita
del poeta italiano César Pavese, que dice: como contemplar en el espejo el resurgir de un rostro muerto. Sin una mano materna amarrada a mis dedos, habito el bulevar de la memoria, calles, plazas y avenidas, infancia dentro, la más íntima historia colectiva. Hoy, después de tantos años, peina el viento las palmeras de la explanada y la basura se acumula alrededor de los contenedores por una huelga de los basureros. Otra vez, regatean las mujeres en los puestos de la plaza la ropa que desechan las tiendas del centro, madres, hermanas y esposas de los hombres que hacen cola a las puertas del SEPE, en cuyo rostro se intuye la sombra de una sospecha heredada. Frente a una barriada lúgubre, una placa del Instituto Nacional de la Vivienda, de origen oscuro y cercano, vigila impasible la entrada de obreros a las sedes sindicales. Al pasar los barracones, la humedad de la Rambla nos asedia, mientras un desfile de álamos alarga nuestra sombra hasta las naves industriales que rodean los burdeles. Subo despacio la cuesta hacia la iglesia del Cerro. A lo lejos se dibujan los muelles que aguardan la llegada de los barcos. Doblan por las viudas las mismas campanas que doblaban después de los naufragios. Despacio el día desciende hacia los pies del cerro y otro paisaje errático transita por nosotros. Oculto en la espesura de estos árboles, vestigios del expolio americano, se distingue un horizonte de barbarie. Mazos hidráulicos y excavadoras profanan nuestra infancia, el último resquicio de fortuna. Me llama el sendero amurallado de palmeras, la acequia seca que regaba los jardines, el fondo del estanque donde esperan, oxidadas, las reliquias del naufragio. A sus aguas se arrojan aquellos ojos míos del niño que un día fui, un niño del que solo queda un rostro muerto en el espejo. Sobre la lápida de este augurio perdurará la sentencia del tiempo. Aquí yace nuestra vida, aquí descansa la historia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por terminado el acto. Recordar, para celebrar los actos del capitalismo, que tenéis los libros de David Ferrer y el autor permanecerá aquí por si se me quiere decir.